Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a un estudio más, a una paracha más, que compartimos con todo el cariño, la paracha número 36, Bejalotja, que corresponde a los capítulos de números, del libro de números que estamos estudiando, números 8 al capítulo 12. Esta paracha es bastante linda, tiene un mensaje muy importante que les invitamos a que lo vean en nuestro canal. Si lo quieren ver verso a verso, allí tenemos 3 publicaciones de esta misma parashá, pero hoy vamos a hacer un comentario particular en el que espero que podamos al final de esto reflexionar acerca de la grandeza de nuestro Dios y reflexionar acerca de este camino, de este paso por el desierto del Altísimo ha querido darse a conocer a nosotros y entenderle de la manera que Él ha querido que sea entendido, no como nosotros esperamos entenderlo, sino como Él quiere ser conocido. Así que, sin más, les invito a que oremos y que empecemos con nuestro estudio del día de hoy, llamado ¿Hay algo demasiado difícil para Yahweh? Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme compartir con mis hermanos, Señor, y traer este mensaje, por la oportunidad, Señor, de aprender y de evidenciarte en nuestras vidas. A ti sea la gloria para siempre. Amén. Bien, vamos a ir, les invito a que agarren sus Biblias y vamos a ir al libro de Números, vamos a ir al capítulo 8. Y allí dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, hablaron y dile cuando enciendo las lámparas, las 7 alumbrarán hacia delante del candelero. Los capítulos de esta parashá, no vamos a hablar de todo, pero sí les voy a contextualizar. En el capítulo 8 se habla de cuestiones que tienen que ver con el mobiliario y con los levitas y sus funciones, como por ejemplo donde arranca instruyendo cómo se debe encender la menorá y la instrucción acerca del candelero, de la consagración de los levitas y todos los sacrificios que hacían en relación a sus consagraciones. Capítulo 9 viene algo muy curioso y es la celebración de la Pascua. Digo que es curioso por lo siguiente que vamos a hablar ahí. En el capítulo 9 dice, habló Yahweh a Moisés en el desierto en Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos, conforme a todas las leyes la celebraréis. Y Moisés habló a los hijos de Israel para celebrar la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que el Señor mandó. Así hicieron los hijos de Israel. ¿Por qué es algo interesante y curioso? Pues porque mientras el pueblo estuvo de su salida de Egipto al paso a la tierra prometida, solamente celebraron la Pascua en el momento de la salida de Egipto y en el ingreso a la tierra prometida. Es decir, durante los 40 años solamente hay un momento extra que se celebra Pascua y es el que estamos leyendo justamente ahora. ¿Cuándo se celebra esto? Dice que celebraron la Pascua en el mes primero, los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el segundo año de la salida. En el capítulo 9, versículo 1, dice que fue en el segundo año de la salida. Entonces, es ese punto el que es, digamos que interesante ver por qué en todo el camino al desierto, solamente en esta ocasión harían
pues una celebración de Pascua y no en otra oportunidad, ¿no? Cuando se da la instrucción de la celebración de la Pascua, que para contextualizarlos un poquito, esta se da en el marco de que está siendo Egipto llevado a juicios por Dios mediante diferentes plagas. Y en esta última plaga que el Señor envía a Egipto, envía la muerte de los primogénitos. Tras la muerte de los primogénitos, o en ese momento el Señor le ordena al pueblo que haga un, digámoslo así, un rito, una actividad que resulta muy curiosa, muy extraña y que se requería fe para hacerla. Porque ¿quién pensaría que esto haría pasar por alto la muerte de los propios hijos? Ya que el pueblo, al tener esa instrucción que consistía en matar a un cordero, pintar con su sangre las ventanas y las puertas de la casa, luego comer la carne, es decir, cocinarlo y cocerlo y luego salir. El haber pintado las casas, a eso se le llamó la Pascua, el Pesaj. Bueno, no propiamente pintar las casas, sino comer el cordero fue llamado el Pesaj o el pasar por alto. Ese acto de fe pasó por alto la muerte de entre los hijos de Israel y de todos los que obedecieron a esto. Pero una vez se hace esto, se constituye también, o se instituye más bien, un mandamiento acerca de que cada año, una vez entraran en la tierra prometida, deberían preservar este mandamiento de la Pascua. El caso es que para cuando ellos entran a la tierra prometida han pasado unos 40 años después de este evento y justamente allí, después de cruzar el Jordán, celebran Pascua y se circuncidan. Pero aquí se narra que una vez en el desierto celebraron Pascua, lo que nos hace pensar en la importancia de esos tres momentos. Un momento en el que están esclavos, un momento en el que están conociendo a Dios en un camino a la libertad y un momento en el que ya han, digamos, recibido las promesas. Entonces son tres momentos, ¿no? Tres momentos en el que es pasado por alto. ¿Qué es lo que se pasa por alto? Literalmente la Pascua nos recuerda la voluntad de Dios de hacer bien con su pueblo a quien hizo una promesa. Y esta promesa consistía en entrar a su reposo. Una promesa que Él mantiene y es evidente con el tema de la Pascua. Esta conmemoración que la vemos también no solamente allí, sino cuando nuestro Maestro Yeshua va a morir, Él se entrega como un cordero de Pascua y tiene la cena, la conocida Santa Cena, eh, en memorial de la Pascua. Y Él no solamente dice que conmemoremos la Pascua, sino que dice también que lo hagamos en su nombre. Así que el pasar por alto es algo que es una evidencia de la misericordia de Dios a lo largo de la Escritura y que lo encontramos en tres momentos, en tres etapas de nuestra existencia. Una, cuando no conocemos a Dios, pero hay una necesidad de un clamor y un deseo de libertad. Él en su misericordia pasa por alto nuestros pecados, nuestra vana manera de vivir y nos llama a su presencia. Esto es pasando por alto la muerte. Es decir, esa Pascua, ese Pesaj, es representado por el Evangelio que es enseñado, donde se nos enseña que a pesar de nuestras faltas y pecados anteriores, podemos tener una oportunidad delante de Dios. Pero una vez andamos en el camino, que es cuando vemos a este pueblo en el desierto y ha pasado el tiempo, también es importante conmemorar la Pascua y reconocer nuestro corazón circuncidado. Pero aún más cuando entramos al reposo, que es el pueblo cuando entra a la tierra prometida y son circuncidados nuevamente, o no nuevamente, sino más bien todos los que nacieron en el desierto llegan allí a circuncidarse. Es más, allí dice que no celebraron Pascua en el desierto porque no se habían circuncidado. Pero una vez entran a la tierra prometida, lo primero que hay que hacer es circuncidarse como una señal justamente de un pueblo nuevo, de un pueblo que es el pueblo de Dios, porque la señal de la circuncisión representa eso, que somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. Así que el pueblo entra a la tierra prometida y la circuncisión viene como señal
de identidad, pero también se celebra nuevamente esta Pascua. Entonces, una conmemoración, un hecho, el pueblo lo vive, luego viene y lo conmemora 2 años después, y luego sus hijos, cuando entran a la tierra prometida, lo conmemoran nuevamente la Pascua. Entonces, eso se narra en el capítulo 9 y viene algo muy interesante en el versículo 15, y eso es parte de lo que quiero utilizar como tema el día de hoy. Dice en el versículo 15: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba allí acampaban. Al mandato de Yahweh los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahweh acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahweh y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Yahweh acampaban, y al mandato de Yahweh partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando en la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Si habían estado un día o la noche, la nube se levantaba, entonces partían. Si un día, un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían al mandato de Yahweh, acampaban, y al mandato de Yahweh partían, guardando la ordenanza de Yahweh, como Yahweh lo había dicho por medio de Moisés. Qué insistencia, ¿no? Todo el tiempo dijo, se movían al mandato de Dios. ¿Y cómo era esto reflejado? Con una nube. Una nube que se movía o se quedaba quieta en el lugar en que ellos estaban, indicándoles, por lo tanto, la providencia de Dios. Es decir, saber si debían moverse o quedarse. Si moverse o quedarse. La voluntad de Dios entonces es manifiesta de una manera sobrenatural para su pueblo, un pueblo que, si recordamos bien el contexto, estaban en un desierto que iba a ser largo, y que ellos realmente no tenían la comprensión de eso. Lo único que sabían es que todos los días para ellos se había convertido en un tipo de pesadilla, donde se despertaban en un desierto. Y no habían aprendido, no habían disfrutado ese desierto para conocer a Dios, que justamente esa era la idea: conocer, reconocer a su Dios en medio de un desierto. Lo que pasó fue lo contrario: un pueblo que no sabía si regresar a Egipto, no sabía si echarse a morir en el desierto, no sabía si huir o seguir. Así que la providencia divina se convertía en el proceso más difícil de todo el camino del desierto. ¿Qué era lo más difícil? Esperar en Dios. Porque ellos evidentemente no tenían control de nada. No tenían control de nada. ¿Quién puede tener control acaso de una nube? ¿No? Si lo pensamos, el método, la manera en que Dios decidió manifestar su voluntad y su instrucción en medio del desierto, que se trataba nada más ni menos que decirle al pueblo cuándo andar y cuándo quedarse, hacia dónde ir, hacia dónde acampar, pues no estaba en manos de nadie, ni siquiera del mismo Moisés. Eso estaba literalmente en la paciencia, de la esperanza, de aguantar, de esperar el momento en que la nube se moviese. Imaginemos esta escena, ¿no? Millones de personas en el desierto, con sus campamentos armados, eh, es decir, construidos, pero tiendas que se pueden levantar y se pueden desarmar para luego andar y volverlas a armar, ¿no? De ese tipo. Y se les ha prometido que en su liberación de la salida de Egipto llegarían a una tierra que fue prometida a sus ancestros, tierra que fluye leche y miel. El pueblo en ese desierto pasa por la dificultad de sed y del hambre, razón por la que no ha pasado mucho tiempo, semanas, y el pueblo ya empieza a quejarse por la falta de estos elementos. El Señor les concede, por lo tanto, agua, y también les concede el maná del cielo. Pero el pueblo se aflige demasiado y desea volver, desea morirse.
No entendían realmente al Dios que les estaba guiando en este proceso, no entendían cuál era su voluntad realmente. Así que en esas mismas condiciones el Señor les dice, bueno, y a pesar de todo eso, solamente van a avanzar hacia la tierra prometida cuando ven que la nube avanza. Eso significaba entonces que ellos tenían que asumir su condición de un pueblo libre, pero un pueblo que en su libertad no podía hacer nada. Estaban completamente, digamos que subyugados a la autoridad y a la dirección y a la disposición de un Dios que aunque estaba en medio de ellos, parecía estar tan alto y tan lejos como esa nube estaba. Así que solamente restaba esperar a que la nube se moviese. Si la nube no se movía, los días podrían parecer eternos. Pues aquí dice, si la nube se estanca 1, 2 días, 10 días, un mes, un año, pues el pueblo tenía que quedarse todo ese periodo. ¿Cómo se debió ver esto? Pues nada, no sé si han visto un desierto, generalmente es muy despejado. Generalmente no hay muy pocas nubes, ¿no? Entonces una gran nube encima del tabernáculo moviéndose en la dirección del viento eh, indicaba cuándo moverse y cuándo quedarse. Y el pueblo dejó de ver lo que tenía por pensar lo que no tenía, lo que esperaba. ¿Qué es lo que tenía en ese momento y qué esperaba? Bueno, primero lo que tenía, ¿no? ¿Qué tenía? Pues si pensamos en que era un desierto largo, ciertamente lo era, y que fue difícil, ciertamente lo fue. También es cierto decir que no les faltó pan ni agua en el desierto, que maná les cayó todos los días y que el agua estuvo al alcance, porque dice la escritura que el Señor les enviaba agua de la roca. El pueblo solamente debía pedir. Y como dice Yeshua, si ustedes piden, se les dará. O qué padre, aquel hijo que le pide un pan le da una piedra, o si le pide un pez le da una serpiente, dice Yeshua. Pues no valen ustedes mucho más, perdón, dice él, ¿no es más justo acaso Dios que nuestros padres terrenales? ¿Y no hará mejor con nosotros si nosotros no le pedimos acaso? Pues el pueblo no entendía este principio al parecer y lo único que hicieron fue reclamar. Pero bueno, tenían, a pesar de todo, maná que les caía del cielo, tenían agua que podían recibir en medio del desierto. Y no solo eso, tenían protección contra el frío y contra el calor. ¿Cómo era esto? Pues si entendemos es que era una nube y las nubes justamente dan sombra. Un desierto completo, pero todo el tiempo sobre ellos hubo una nube de protección que no les dejaba morir literalmente, digamos que de sed, de, de insolación. Y es que si uno estuviera en un desierto, ¿qué es lo que más quisiera tener uno sino un poco de sombra, de pan y de agua? Y eso no les faltó. Inicialmente sí les faltó el pan y el agua. Cuando ellos salen al desierto, se llevaron lo que se llevaron de Egipto y eso les mantuvo unos días. Pero apenas, claro, en el camino al desierto empezaron a tener hambre y se les agotó sus recursos, buscaron a Dios y Él les dio. De tal manera que se establece una conexión en la cual el pueblo clama y Dios responde, como antes. Pues cuando el Señor se le aparece a Moisés, dice, yo he oído el clamor de este pueblo y he venido a salvarlos. El Señor esperaba que el pueblo entendiese que Él estaba detrás, dispuesto a responder a un pueblo que le invocara. Pero el pueblo no entendía muy bien esta dinámica. Quizás su condición de esclavos antes de su liberación les hizo olvidar que esto es posible, pues un esclavo pide y quizás no haya quien le responda. Seguramente la única manera de un esclavo ganarse algo es por la fuerza o simplemente por la determinación de sus señores. De tal manera que el esclavo no tiene una conexión con su señor más allá de la misericordia, del afecto que el señor quiere darle, pero no existe tal cosa como que un siervo pueda pedirle a su amo algo y que este amo esté dispuesto o esté obligado más bien a dárselo.
Eso es algo nuevo. Eso no existe para ellos. En Egipto ellos por 400 años fueron esclavos, esclavizados. Esto significa que a ellos se les daba una manutención, un lugar para residir, y eso era absolutamente todo lo que tenían. Cualquier petición delante del faraón y de los líderes seguramente era un proceso muy complicado y no necesariamente había una respuesta positiva. Así que el pensamiento de esclavos es quizás sea de venganza, sea rencores y sea de revueltas, ¿no? Si no hay quien responde, si no hay, perdón, si no hay una conformidad, pues la mejor manera de lograr algo es haciendo una revuelta. Esta actitud fue constante de ellos en el desierto y siempre estuvieron como haciendo revueltas a Dios en vez de hacer algo sencillo, era pedirle como a un padre. No conocían la figura de padre, solamente conocían la figura de un señor esclavizador. El caso es que a pesar de todo tenían que esperar tras del hecho el moverse de la nube que los protegía. Como quien dice, si se quedaban allí y no seguían la nube, pues morirían de calor, porque la nube les protegía justamente de lo difícil que es, pues no sé, mantenerse en un desierto como estos, ¿no? Y por lo tanto, entonces, la providencia de Dios se pone de manifiesto de que está siempre presente, pero depende de nosotros esperar. Pero que sí o sí es mejor estar debajo de la nube, porque si te sales de la nube puedes morir en el desierto, extraviado por insolación. Si intentas regresar a Egipto, puedes volver a tu esclavitud o nunca más regresar allá. Pero que quien se mete y permanece bajo la nube tiene que estar tranquilo y saber que la nube se moverá cuando tenga que moverse y que va a ir al ritmo en que tú la puedas seguir, ¿no? Yo no he visto nubes que no lo pueda seguir, aunque estén tan altas y sé que se mueven, pueden llegar a moverse muy rápido. Yo he visto lo, lo lento que pareciera ser esto, ¿no? Es decir, sientes que la puedes alcanzar, que puedes andar a su ritmo. Dice aquí en Juan capítulo 3 versículo 8. Si leemos dice lo siguiente. Juan capítulo 3. En el capítulo 3 dice un hombre llamado Nicodemo, principal de los judíos, y vino Yeshua y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Responde Nicodemo, ¿y cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua, eres maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, pero no reciben nuestro testimonio. Si he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si dijere las celestiales? Y vamos hasta ahí. Aquí hay un diálogo entre Nicodemo y el Señor Yeshua, donde, donde le pregunta por su providencia y cómo es que haces esto. Nadie hace estas señales que tú haces, así que sabemos que provienes de Dios. ¿Cómo reconoce Nicodemo que Yeshua provenía del Señor? Dice por las señales, por la manifestación. Y enseguida el Señor le dice, ¿quieres entender mejor las cosas? Tienes que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Y aquí entra una discusión curiosa, pero en el versículo 5 le dice el maestro, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y el versículo 8 es clave para lo que estamos leyendo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios.
¿Qué pasa con el que es nacido del Espíritu? Dice acá, que es alguien que es movido por el Espíritu de Dios. Es alguien que, mejor dicho, Yeshua dice, así como ves el viento, como cuando lo sientes y tiene su propia voluntad, porque tú no le indicas hacia dónde ir, ¿cierto? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Es movido por la voluntad de Dios y no por su propia voluntad. No puedes contenerlo, sino que te dejas guiar por él. Y esto me recuerda justamente a lo que estamos leyendo con el tema de la nube, ¿no? Es movida por el viento y no sabes para dónde va, pero es necesario entender que el Señor buscaba que este pueblo pasara de un pueblo carnal, digámoslo así, movido por su propia subsistencia, a un pueblo espiritual que buscaba su existencia, ¿no? Su eternidad. Para eso era necesario nacer de nuevo, es decir, ser movido por el Espíritu de Dios, por la nube. Si el pueblo hubiese tenido la paciencia que el Señor esperaba de ellos, seguramente hubiesen llegado a la tierra prometida mucho, mucho más antes, mucho antes. Pero este camino se vuelve muy largo por, pues, por la dureza del pueblo. Por lo que se resistía realmente a moverse por la voluntad de Dios. No era fácil hacerlo, no era fácil esperar um, por lo que Dios quisiere o no hacer con el pueblo. Y esto nos hace pensar mucho, debe hacernos pensar sobre qué tan dispuestos estamos a esperar por la voz de Dios y por lo que su Espíritu dice. Como Nicodemo reconocemos a Dios, decimos, sé que tú eres Dios por las señales que haces, sé que tú eres Dios y que harás lo que tengas que hacer conmigo, pues Él me va a responder, nace de nuevo, para que puedas ver con claridad, para que puedas ser guiado del Espíritu. Entonces este pueblo que esperaba su libertad, el Señor le responde, déjate guiar, no te va a faltar nada, pide y se te dará. Una dependencia total de Dios es lo que el Señor manifestó a su pueblo. Le pidió, le solicitó. ¿Qué nos enseñó nuestro maestro Yeshua? Él siempre dijo, mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre, quien me ha enviado. Y él se resistió a su propia voluntad, sea cual fuera. El caso es que él sometió su vida al Señor y esto lo llevó al punto que ninguno de nosotros imaginaríamos en su momento, y es a una muerte. Una muerte por medio de la cual traería vida al mundo. Nadie se imaginaría jamás algo como eso, seguramente. Pero él se dejó guiar como el pueblo movido por una nube. Y esta nube entonces representa la presencia de Dios, una que tú no puedes manipular porque está al otro lado, ¿no? Está en los cielos como una nube que se mueve y tú solamente puedes hacer una cosa y es seguirla, porque quedarse significará morir. Capítulo 9 habla de las trompetas, de la construcción de las trompetas y el capítulo 11. Vamos al capítulo 11 y aquí viene la parte principal de lo que vamos a hablar hoy. Dice en el capítulo 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh y lo oyó Yahweh y ardió su ira y se encendió en fuego sobre ellos, consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo llamó a Moisés, clamó y Moisés oró a Yahweh y el fuego se extinguió. Llamó a aquel lugar Taberá, que significa incendio, porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas, su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él.
Y Moisés oyó al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Yahweh se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Yahweh: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo, y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo y lo engendré yo para que me digas: llévalo tú en tu seno, como lleva el que cría el que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Y no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mal, no vea mi mal. Vamos hasta ahí. El pueblo se queja delante del Señor. ¿Por qué se quejó el pueblo delante del Señor? ¿Cuál es el problema con este pueblo? Este era un pueblo, como todos nosotros seguramente somos, difíciles. Su condición no era fácil. Pues es la vida que habían escogido. El Señor no obligó a ninguno a salir de la tierra de Egipto, pero sí les hizo una promesa, y era la libertad. Y era entrar a una tierra de bendición. Pero esa promesa que podía ser podría ser, digamos que rápida, podían llegar allá rápido, se convirtió en algo eterno para ellos, se convirtió en toda una vida. Es decir, llegar allá se convirtió en su vida, no llegar allá, no estar allá, sino el llegar, el camino difícil, como les he mencionado, un desierto. Y en ese desierto, aunque tenían pan y agua, bueno, no pan propiamente, tenían maná, un tipo de pan, al parecer. A pesar de que tienen esto, llega el momento en que se hastian de todo ello. Y el estar bajo la nube, y el estar libres de la esclavitud, y el estar eh, bajo pan y agua, se convirtió en una cosa horrible para ellos, razón por la cual la ira del Señor se enciende contra ellos y los castiga, los consume. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hay que hacer una reflexión primero, y es que hay que entender el concepto de esclavitud y libertad, porque no siempre es justo lo que pensamos de esto, no siempre es, digamos, es adecuado. El concepto de esclavitud y de libertad tenemos que reflexionarlo sobre nosotros en base a este pueblo. ¿Era este pueblo libre? Bueno, el Señor lo encuentra esclavo de Egipto, ¿cierto? Del faraón. ¿Qué quiere decir que era esclavo? Que su voluntad estaba subyugada a la del faraón, y que por lo tanto ellos no podían hacer más que esperar por lo que el faraón pudiera darles o quisiera darles como pueblo, pero todos sus logros estaban supeditados al faraón y a la gloria de Egipto. ¿Qué hacía este faraón? Este faraón se aprovechaba pues de su fuerza laboral, la fuerza laboral de los esclavos, y a partir de esto construía el imperio, ¿cierto? Es decir, tomó toda la fuerza del pueblo para la gloria de Egipto. ¿A cambio de qué? Pues de que el pueblo, no sé, tuviese un lugar allí en medio de la tierra, o viviera, porque el no obedecer a Faraón se constituía en muerte. La pregunta es: ¿el pueblo cuando sale al desierto es libre realmente? Y no me refiero a Faraón, pues en el desierto, aunque podamos decir que el pueblo ya era libre, la pregunta es: ¿ellos no estaban acaso también supeditados ahora a la obediencia a su Dios? La pregunta es: ¿realmente qué consiste la libertad bíblica? Porque si pensamos las cosas, nuestra libertad se convierte también en un tipo de servicio. Es decir, el pueblo ahora era libre, pero para servir a su Dios. ¿En qué consistía esta libertad? Pues que ya no tenían un Señor que no les oprimiera. Ahora tenían a un Dios que también buscaba ser Señor de ellos. Pero por supuesto que era un Señor diferente al faraón. Pues Faraón egoístamente todo lo quería para sí y para su imperio.
Pero el tipo de servicio del pueblo a su Dios en el desierto, a nuestro Dios, se convertía en la libertad del propio pueblo. Es decir, era un Dios que les solicitaba la obediencia, se las pedía, se las exigía a cambio de la vida del mismo pueblo, pero no como si el pueblo pudiese darle algo a Dios, sino más bien como un Dios que sabía que lo que ellos hiciesen en su voluntad les serviría a ellos mismos para su propia vida y existencia, no porque le aportara a él algo, sino porque a nosotros mismos nos aportaba algo. Es decir, lo que el Señor expresa como su voluntad son cuestiones que nos sirven a nosotros. Cuando Él nos dice que no matemos, que no cometamos adulterio, que hagamos el bien, etcétera, eso solamente le sirve a alguien, es a la misma sociedad. Así que el pueblo se vio obligado a vivir bien, justamente para eso, para vivir, para tener de alguna manera el mérito de la existencia, es decir, vivir así vale la pena. Pero para muchos esto se convirtió en un punto en el que no entendían a Dios. Y Dios se había vuelto muy, a su parecer, muy hostil. Un Dios que los saca de su comodidad, supuesta comodidad, obviamente no tenían. Ellos clamaban, rogaban por liberación en Egipto, pero una vez libres de Egipto prefirieron virtualmente estar allá, porque este desierto significaba, a su parecer, un Dios hostil que les había olvidado, que los había dejado en medio pues de la nada, en su soledad, yendo a una tierra que no veían cercana. Entonces, todo esto se vuelve muy difícil y ellos no encuentran la relación que esperaba Dios tener con ellos. No se conectan con Él. Lo que ven es eso, un Señor más, un Dios que los saca para vengarse de ellos, para matarlos de alguna manera. Era un pueblo que no sabía lo que es el amor, no entendía del amor, no entendía de la gracia, de la misericordia, no conocían de eso. Seguramente en Egipto no tenían ningún beneficio. Esto les hizo pensar que no había ningún valor en ellos, excepto la explotación. Pero este Dios que los buscó para liberarlos, para darles vida, no les cabía en la mente esa idea, no la entendían. Y solamente parecía un Dios molesto, que los tenía aguantando, bueno, a su modo de ver, ¿no? Aguantándose una vida difícil, sin comidas ni bebidas, aunque siempre tuvieron maná. Y eso es lo curioso, que ellos se hartaron de eso, de un tipo de vida que parecía demasiado cómoda, si se le puede llamar así. Cómoda en el sentido de que tenían pan, agua y sombra. Y como dice por ahí algún pasaje de la Biblia, y no se les envejeció el calzado ni el vestido, es decir, no dependían ni de la tierra porque no les producían, no dependían de su cultivo, no dependían de su ganado, no dependían de Faraón. 40 años dependiendo sí y solamente de la mano de Dios. Pero aquí no han pasado 40 años, han pasado apenas unos 2 años. El pueblo ya estaba completamente hastiado. Ya para este momento habrían entrado en la tierra prometida, por supuesto. Pero es que la dureza en su corazón, Dios los probaba todo el tiempo en ello. Y por eso les permitió un desierto. El desierto representa literalmente una prueba constante de nuestra fe. Para saber quiénes somos, para aprender a depender de Dios, literalmente. Vean lo que tenían en el Edén. Estaban en paz. Pero esa paz significaba que no entendían lo que era estar sin Dios. Y eso les hizo aborrecer a Dios. Así que Dios les envía al desierto, los saca del huerto a comer, digamos, con su esfuerzo, cogiendo, teniendo que cosechar las cosas, ¿no? Con espinas y cardos sería el trabajo del hombre. Un desierto constante. Les invito a que vean el comentario de nuestra pareja Bemidbar, la que hicimos hace par semanas. Ahí les hablo bastante acerca de eso. Pero en ese desierto no conocieron a Dios, no lo entendieron y lo único que tenían era un líder, Moisés, que se les había vuelto también, digamos que fastidioso a su modo de ver, ¿no? Porque no pasaba nada, seguían viendo más que desierto. Así que se llenaron de fastidio y se empezaron a quejar. Y esta queja llevó a la ira al Señor, porque yo voy a ir al Señor.
Bueno, vamos a reflexionar. Dice que todos los días, bueno, dice, perdón, aquí que se quejaron por la carne que tenían en Egipto. ¿Quién tenía esta carne? Dicen los egipcios, ¿no? A ver, dice en el versículo 4, la gente extranjera que estaba mezclada con Dios tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar, dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Nuestra alma se seca y no hay nada más que este maná. Maná es lo único que ven nuestros ojos. El pueblo empieza a recordar lo que tenía en Egipto. No quiere decir que todos los días comieran carne, pero tenían acceso a más cosas, que en este desierto ya no estaban coartados, ¿no? Es donde vale la pena hacer reflexionar que, ¿qué consiste la libertad? Pareciera que ser libre significa que ahora tienes acceso a todo, pues si lo puedes tener. Es que ellos no lo tenían aquí, no existía ese acceso porque Dios se los había quitado, no podían. Así que dependían netamente del maná que Dios les enviaba. Esto era muy difícil y es que cualquiera lo puede imaginar, ¿no? Quédate un mes sin comer lo que comes con frecuencia, lo empiezas a anhelar, ¿no? Si este mes dejo de comer arroz en los almuerzos o jugo con el que almuerzo o no sé, pan en los desayunos, como que llega el momento en que uno dice, uy, sería rico comprar para mañana un pan para el desayuno. O que cocíname algo que tenga arroz, quiero cocinar algo con arroz, etcétera. Porque llega, aunque todos los días se coma bien, llega ese momento de decir, estoy cansado de comer lo que siempre como. Es decir, nuestra insatisfacción constante, nuestra falta de gratitud es algo que como humanos tenemos bien sabido, ¿cierto? Pues este pueblo ya estaba hastiado del maná, del agua de la roca y de ese desierto en general, de ese Dios. Ojalá tuviéramos carne, empezaron a decir. Y empiezan a quejarse y a llorar y a hacer como un murmullo en medio del pueblo, a poner las cosas difíciles. Eh, Aquí dice que Moisés oyó al pueblo, versículo 10, que cada uno lloraba a la puerta de su tienda y la ira del Señor se enciende y el mismo Moisés también se molesta. Y se molesta contra Dios. ¿Por qué? Porque le dice, ¿por qué me tienes con este pueblo tan difícil que no sabe sino quejarse, les das todo, pero están llorando porque no tienen carne? Y me has puesto esta carga sobre mí, este pueblo no es mío, tú lo sacaste, pero ahora me toca a mí llevarlo y estar pendientes y ahora cómo voy a darles carne a este pueblo. Y este Moisés aquí hablando nos puede recordar al Moisés al lado de la zarza. Un Moisés que se queja delante de Dios y le dice, ¿y por qué yo? Porque yo no sé ni hablar. ¿Cómo le voy a demostrar algo a este pueblo, no? Moisés debía saber que si el Señor quería, podía hacer lo que milagrosamente él pudiera hacer, lo que él quisiera. Lo que él quisiera podía hacerlo, pero Moisés parece que lo olvida, lo único que hace es entrar también en queja delante de Dios. Y claro, se sentía hostigado. Estoy lleno de esta carga de un pueblo que se queja todo el tiempo. No puedo soportarlo. Dame muerte, si es así, si va a seguir esto así. El Señor, versículo 17, le responde a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y los principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás. Entonces le dice, bueno, Moisés, tranquilo. Primero tú te me calmas, tú sabes que me puedes pedir y yo respondo. El Señor le da inmediatamente a Moisés la solución que necesitaba y le da 70 hombres para que le ayuden a atender, digamos, la dirección del pueblo. 70 hombres que se convierten como en sus ministros, en sus ¿qué es esto? Como en sus apoyos en todo esto, hombres que en medio de las tribus eh, trabajarían haciendo lo que Moisés hacía, es decir, juzgando al pueblo, guiándolo. En efecto, eran millones de personas y llevarse esta carga sobre uno solo era muy difícil, incluso sobre 70, pero ya era una ayuda.
El caso es que el Señor le resuelve a Moisés, tranquilo, y le da la solución. Pero dice en el 18, al pueblo le vas a decir así, santifíquense para mañana. Comerán carne porque han llorado en medio del Señor diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Yahweh pues les dará a comer carne y comerán. ¿Quién nos diera a comer? Es como tener uno al papá, ¿cierto? Y tener hambre y pararse en las calles y empezar a decirle a la gente, denme una moneda, denme, ¿quién me diera algo de comer? ¿Qué pensaría el papá de uno viéndolo a uno hacer eso? Sabiendo que él está ahí al lado y que es un hombre muy pudiente y que puede darme lo que yo le pida. ¿Qué pensaría de mí? ¿Se molestaría? Entraría como en pensar, ¿y por qué está haciendo esto? Yo le he brindado todo lo que tiene, ¿por qué se para a pedir como si yo no estuviera acá? Es decir, tener a un Dios del cual tú no reconoces como Dios porque no eres capaz siquiera de pedirle. Lo único que sabes es quejarte de la vida que tienes, quejarte de Él mismo, pues no es justo, porque este Dios estaba para este pueblo, pero el pueblo tenía era simplemente que pedir. Este pueblo no pedía, este pueblo se quejaba y es muy diferente. Así que Dios les dice en el 19, no comerán un día carne, ni dos, ni cinco, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices, la aborrezcan por cuanto menospreciaron a Yahweh que está en medio de ustedes y lloraron delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Acaso se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿Se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Yahweh respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Aquí viene la frase de la cual extraemos el título de la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy la hemos titulado ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Aquí dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh? Esta frase de ¿acaso no puedo hacer algo? ¿Acaso he sido tacaño? ¿Acaso no hay algo que yo no pueda hacer por el pueblo? Es lo que el Señor va a hacer reflexionar a Moisés y a todo el pueblo. ¿Qué era alimentar a millones de personas durante un mes? Es una tarea épica. Y Moisés dice, ¿y ahora dónde va a salir? Tú dices que va a pasar esto, pero ¿dónde va a salir tanta carne? Moisés dudaba del Señor de cierta manera, no conocía tampoco al Señor a pesar de todo lo que el Señor había hecho. Abrió el mar, envió cuantas plagas se le ocurrió en Egipto, pero Moisés aún no podía creer que Dios alimentase a un pueblo del cual le había hecho llover maná todos los días. Así que todos aquí en estas cosas conocían a Dios. Es decir, la abstinencia, la, el que Dios se vea como distante, el que parezca distante, nos obliga a acercarnos nosotros a Él y a buscarlo. Él se manifestará. Y cuando se manifiesta lo hace de manera muy generosa. Pero veamos qué más dice. ¿Acaso se ha cortado mi mano? Verás si se cumple o no mi palabra. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Habían quedado en el campamento dos varones llamados Eliad y Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés respondió, tienes celos por mí, ojalá todo el pueblo de Yahweh fuese profeta y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, y él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Yahweh y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino al lado y otro lado de camino alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones. Las tendieron para sí a lo largo del campamento. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira del Señor se encendió. Y bueno,
¿Por qué se encendería otra vez la ira del Señor? Veamos lo que pasa acá. El Señor le dice a Moisés, vamos a ver si lo que yo he dicho va a pasar o no. Si es que no crees, no has considerado mi poder, ¿no? El Señor va a manifestarse una vez más haciendo algo que parecía totalmente imposible para cualquiera, y es sustentar a una nación que le pidió carne en el desierto. Una nación, literalmente nación, millones de personas. ¿Cómo lo haría? Dice que vino un viento, otra vez recordamos el pasaje del viento sopla donde quieres, de donde no sabes, solamente oyes su sonido, no sabes para dónde va, de dónde viene. Pues así vino una nube, un ventarrón grande y con él millones de avecillas, codornices que terminaron en el desierto para sustentar tantas como para sustentar a un pueblo un mes. Y el Señor bendijo a Moisés, perdón, llamó a Moisés a los ancianos, ellos fueron llenos del Espíritu del Señor, ¿no? Dice en el 25, el Señor descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones y profetizaron sin cesar. Entonces, aquí pasan dos eventos, uno para Moisés y otro para el pueblo particular. Moisés, cansado de sus hermanos, de lidiar con ellos y de ver sobre sí mismo una carga muy difícil que parecía que no podía llevar. Y a un pueblo, por otro lado, que se sentía abandonado de su Dios, pueblo que sentía que no debía estar ahí, sino que debió haberse quedado en Egipto y morir allí, que era mejor ser esclavo pero tener comida, a ser libre y no tener para comer. Es una discusión difícil, ¿no? ¿Qué será mejor? Pues es que el punto es que ellos no iban a morir, porque Dios los sustentaba, pero el pueblo mentalmente se había, se había suicidado, había pensado mal de su Dios, como aquí dicen, han menospreciado el maná, y me menospreciaron a mí que yo estaba en medio de ustedes, dice el Señor. Un pueblo que tiene a Dios en medio de ellos, que tiene su protección, su alimento, pero que no es suficiente. Así que, bueno, el Señor envía sobre ellos cualquier cantidad de aves para que puedan comer. Muchísimas. El pueblo recogió y recogió 1 y 2 días, todo lo que pudieron. Dice que el que menos recogió 10 codornices. Esto encendió la ira al Señor. Versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo y hirió al Señor con plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Cataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Pueblo codicioso. ¿Por qué? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cuál fue el error del pueblo ahora? Uno dice, pero pues que aquí está mal, ¿no? El Señor se manifiesta, pero para matar al pueblo, ¿por qué? El Señor esperaba de su pueblo que le buscara simplemente. Un pueblo que a ellos les bastaba haberse simplemente postrado o haber simplemente elevado su voz, dicho, Señor, tenemos hambre de algo diferente, ayúdanos, etcétera. El Señor seguramente les había respondido con mucha más, ¿cómo decirlo?, tolerancia, paciencia. Pero también les habría respondido. Pero aquí no lo hicieron así, aquí lo hicieron a la manera de un hijo pataletudo, que no pide las cosas bien, sino que públicamente pasa vergüenza a su padre, tirándose, gritando y pidiendo las cosas a las patadas. Lo más seguro que va a hacer ese papá es que lo va a castigar, porque no es la manera. Porque el Señor no era, primero, no era alguien que no estuviese, porque ellos dicen, ¿quién nos diera de comer? Como si Dios no estuviera en medio de ellos. Primero, lo ignoramos. Y también era una indirecta como diciéndole, pues haz algo, ¿no? Como si él fuese su siervo, su esclavo. No había el más mínimo respeto por él y temor. No había una manera sabia de pedirle a él su voluntad. No era necesario simplemente pedirle y él les habría brindado lo que necesitaban. Moisés simplemente tenía que pedirle y él le habría dado
el apoyo que necesitaba. No porque él no supiese que Moisés no necesitaba apoyo ni el pueblo necesitaba comer otras cosas, sino porque él esperaba que se lo pidiesen, ya que él había hecho su parte y era liberarlos. Ahora faltaba la parte del pueblo y era creer que él los había sacado para vivir, no para morir. Pero nunca pasó esto, sino la queja era todo el tiempo: Dios nos ha sacado para morir. Así que Dios les da carne, le dice: ok, tomen su carne, toda la que quieran, hasta para un mes. Y el pueblo fue tan codicioso que empezó a amontonar bultos, aun cuando se les dijo que tenían para todo el mes, de a montones. ¿Cuántos avecillas, codornices se necesitarán uno para comer así bastante en un día? ¿Tres por persona? Exagerando, ¿no? Con esas codornices, hácelas, le quedan como tres pollitos asados pequeños, seguramente o menos. No sé, cuatro. Nos fuimos de comelones, cuatro codornices por persona en un día. ¿Será suficiente? Seguramente. Pero 10 montones para cada persona solamente demostraba esto: un pueblo que no sabía valorar lo que tenía y lo único que hacía era moverse como un pueblo hambriento, como un pueblo desesperado. La codicia que les pasó en el momento del maná, cuando el Señor les envía el maná, también hicieron lo mismo, recogieron un montón, de tal manera que el otro día ya lo tenían podrido, en vez de haber recogido solamente lo necesario. Aquí les pasa otra vez con la carne, y recogieron tanto que se volvió horrible la escena. Dios les mandó lo suficiente para que pudieran comer todos los días, pero lo que hicieron fue enfermarse de comer desesperadamente, porque en el fondo ellos recogían porque no sabían si mañana tendrían. Era un pueblo que en efecto no conocía a su Dios y no quería reconocer que estaba bien delante de él, que estaría sustentado, sino que lo que hacía era, era andar como un pueblo que en el fondo se siente abandonado, que no sabe que hay una protección de su Dios. Y este es el problema, que es que ellos no pudieron entender a Dios. Y Dios hizo, créanme, seguramente, todo lo mejor para eso, pues Él es Dios. Este pueblo hizo esclavitud, su corazón esclavo, su forma de ver la vida les impedía realmente entender que Dios los había sacado no para morir, sino para vivir. Así que meditemos sobre esto, familia. ¿Para qué nos ha sacado Dios de nuestra esclavitud? ¿Para vivir o morir? Si es para vivir, aprendamos a estar bajo la nube. Aprendamos a ser direccionados por su espíritu y a dejar de pensar que necesitamos algo más que eso. No. Basta con su dirección, con su providencia, que su espíritu nos guíe. Y ahí es justamente donde está el lugar indicado. Ese es el mejor lugar en el que podemos estar, protegidos por las alas del Altísimo. Si la vida es difícil, siéntete satisfecho por ello. Es decir, sin importar cuál sea la dificultad, siéntete tranquilo, sabiendo que si estás haciendo lo correcto, que si estás haciendo la voluntad de Dios, pues que sea lo que sea que estás viviendo se va a solucionar. Pues que no tenemos la fe para saber que Dios es un Dios de misericordia y que todos los días, cada mañana tiene su propia oportunidad, que cada día las cosas pueden ser diferentes, que este Dios no nos ha traído para sufrir y morir, pero que sí, ciertamente todos los días nos prueba. Creo que el quejarnos es uno de los mayores errores que cometemos. Si sabes que estás en el desierto, no te quejes más. Disfruta el desierto. Aprendamos siempre de nuestro Maestro, quien de madrugada aparecía en el desierto, de madrugada salía y allí eh, buscaba al Señor de todo su corazón. Veamos algunos pasajes donde vemos esto de que habrá algo difícil para Dios. La primera es que encontramos el poder de Dios y que es cuestionado si es limitado, es en Génesis 18:14. A ver, Génesis 18:14 dice, perdón, leamos un poquito antes, desde el versículo eh, 10. Dijo el Señor: volveré a ti según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo,
y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El primer momento de esto es, claro, un imposible. Dos viejos, dos ancianos de 80 años, de 90 años, de los cuales Dios les dice que les va a dar un hijo. Pues les sorprendió y le dio risa. Y Dios dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Será que hay alguna cosa de la que nosotros debamos pensar que no puede pasar? Pues Dios nos tiene que hacer pensar que si Él ha dicho algo, no hay por qué dudarlo. Si Él ha dicho algo acerca de nosotros, no hay por qué dudarlo. ¿Hay algo difícil para Dios? Veamos otro pasaje. Jeremías 32. Allí dice, en Jeremías 32, Jeremías 32. Dice, en el versículo 27, yo soy Yahweh, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y aquí que les entregaré esta ciudad en manos de los caldeos, en manos de Nabucodonosor de Babilonia, y la tomará. ¿Por qué pasa esto? Porque en este capítulo el Señor le dice a Jeremías que compre una heredad en Jerusalén. Pero, ¿para qué comprar una heredad si la tierra estaba siendo tomada por Babilonia en ese momento? ¿Qué sentido tiene que tú compres un terreno que está siendo invadido? ¿Cierto? El Señor le dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Qué sería imposible? Pues que el pueblo volviese. Pues el Señor dice, eso no es imposible. Si te estoy diciendo que compres esta heredad es porque será habitada nuevamente por su pueblo. Así que, otra vez, vemos un caso imposible. Pensemos en una invasión. Llega un pueblo extranjero, colonizador, invade la tierra y el Señor dice, compra un terreno ahí. Este es el momento de hacer compras de terreno. Cualquiera diría, ¿y para qué? Si estamos siendo invadidos en este momento por extranjeros que tomarán la tierra. Entonces el Señor dice, ¿acaso hay algo demasiado difícil para mí? Al tiempo que sea que termine el cautiverio, volverán y vivirán, habitarán acá. Veamos Zacarías 8. Zacarías 8 dice, esto es en relación a la restauración de Jerusalén. Y aquí dice en el versículo, en los versículos 4, así ha dicho el Señor, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos, y esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Y otra vez está hablando de, esto les va a parecer imposible, pero ¿será acaso difícil para mí hacer que este pueblo vuelva a renacer? Que los niños vuelvan a correr por las calles, ¿no? Esta es una profecía otra vez en torno al exilio, que dice el pueblo volverá a ser levantado. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Dice el Señor. Y es que es difícil pensarlo, ¿no? Luego de algo como esto que uno ya lo ve a nivel histórico y dice, ah, bueno, no pasa nada, pero viviéndolo, ¿qué sería pensar en esto, no? Como un imposible. ¿Acaso podrá Dios hacer lo que ha prometido? ¿Cómo va a restaurar a su pueblo si Él mismo se ha encargado de destruirlo? Veamos qué dice Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 19, desde el versículo 20
Un joven rico le dice al Señor que qué tiene que hacer para ganar la vida eterna. Y el Señor le dice, cumple los mandamientos. Y él le dice, lo he hecho todo, ¿qué me falta? Y Yeshua le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ahora ven y sígueme. Oyendo esta palabra se fue triste, tenía muchas posesiones. El Señor le dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá entonces ser salvo? Mirándolos, Yeshua les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Porque el pueblo otra vez se ve reflejado en esto y dice, ¿cómo un pueblo va a seguir a Dios si sigue preso? ¿Cómo va a ser posible que un pueblo que sigue preso de todas formas, ¿no? Todo tipo de formas, en este caso está hablando de las riquezas, pueda seguir a un Dios que le está demandando soltar para recibir? Y dice él, no hay nada imposible para Dios. Para ustedes todo está limitado, pero para Dios nada es imposible. Y es justamente pensar en este pueblo en el desierto. Para poder alcanzar las promesas tienen que haber soltado todo lo que tenían en Egipto y menospreciarlo literalmente por causa de Dios. Bien dice Yeshua, el que gane la vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, que para ganar con Dios hay que soltar. Y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Veamos un poco más. Lucas 18:27. Lucas 18:27. Perdón, Lucas 1:37. Lucas 1:37. Vamos un poquito más antes, desde el 34. Esto es cuando el ángel se le presenta a María y le dice, María, tendrás un hijo dentro de ti que será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo será esto? No conozco varón, respondió María. El ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, la cual también ha concebido el hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María dijo, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Otra vez, ver la providencia de Dios como el gran milagro. Ante, en este caso estamos hablando del Salvador del mundo, quien se manifestaba como providencia de Dios, ¿no? Romanos 4:21, y con esto hacemos el último comentario. Y es el mismo pasaje de Génesis que hablamos, ¿no? Dice eh, desde el versículo 19, no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia porque, en conclusión, ¿qué era lo imposible para Dios? Nada. Abrir mares, traer maná en un desierto, traer carne en un desierto, hacer que las rocas dieran agua, levantar muertos, eh, hacer que de una mujer naciera el Hijo de Dios. O sea, ¿qué hay imposible para Dios? Hacer que de una mujer estéril y de un hombre, de una familia que en su esterilidad esperaban una promesa que Dios les había dicho que serían padres de multitud de naciones. ¿Cómo sería esto posible? Realmente nada era imposible para Dios, ni es imposible. El gran milagro entonces, ¿cuál es? El gran milagro, ¿cuál es? El de la pregunta del joven rico. Señor, no se puede entonces nada con la humanidad, porque la humanidad nunca va a soltar para avanzar. El Señor les dice, lo que es
imposible para ustedes es posible para Dios. Porque aquí el problema no era lo poderoso que Dios pudiese manifestarse. El problema es y siempre ha sido es el corazón del hombre. Así que nuestra fe ha sido el gran impedimento, pero también cuando en fe hemos andado ha sido el gran logro. El Señor nos ha demostrado justamente eso, que no hay nada imposible cuando creemos. Cuando nosotros nos disponemos a andar en su voluntad y en fe delante de Él, en lo que Él ha dicho sin temor, porque justamente estamos dispuestos a dar los pasos que Él ha anunciado. Ese es el gran milagro y esa es la gran cosa imposible para nosotros, pero que Él puede hacer. No que nosotros logremos algo, ¿no? Es que nosotros no podemos hacer ninguno de los milagros de Dios, pero nuestra fe, cuando le obedecemos, cuando le seguimos, cuando andamos bajo la nube tranquilos y vamos al paso de la nube, las promesas llegan rápido y están al alcance y son posibles, porque ese es el gran milagro. Así que si Dios transforma nuestro corazón, si Él nos pide el corazón para transformarlo, dejemos que sea transformado. Eso es lo grande, porque Él no nos manipula, Él nos ha hecho libres, es decir, nos ha dicho sean libres para que en nuestra libertad le escojamos a Él, para servirle entonces a Él. Así que ahora somos esclavos de Él, porque en esa esclavitud no morimos, sino que hay vida. Gracias a todos por habernos acompañado en la enseñanza de hoy, mis hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente Shabbat y nos veremos en la próxima. Un abrazo para todos. Shalom.